Buenas, mi nombre es Marielis Pomales y les estaré hablando sobre la anatomía de la glándula tiroides. La glándula tiroides se localiza en la cara anterior del cuello al mismo nivel de las vértebras de C5 a T1, abajo del cartílago tiroide, cubriendo el cartílago cricoides y rodeando la tráquea hasta el sexto anillo traqueal con un peso aproximado de 25 a 30 gramos. Está formado en la mayoría de los casos por dos lóbulos y un istmo, pero en algunos individuos, aproximadamente en el 50% de la población, existe un tercer lóbulo que se origina en el istmo, por lo general al lado izquierdo, denominado lóbulo piramidal, pirámide de Louet, el cual es un remanente embriológico. El istmo tiene forma cuadrada y los lóbulos tienen forma de ala de mariposa, con una dimensión de 4 a 5 centímetros de largo, con vértice truncado a nivel del borde inferior del cartílago tiroides y base a nivel del sexto cartílago de la tráquea, a 2 centímetros por encima del esternón, de 1 a 1.8 centímetros de ancho y 0.5 a 1 centímetros de espesor. Los lóbulos y el istmo están revestidos por la cápsula de tejido conectivo, la cual emite tabicaciones hacia el interior de la glándula, dividiéndola en lobulillos. Los lóbulos tienen forma triangular con una cara interna, una externa y una posterior. La cara interna tiene relación con el cartílago cricoides y parte inferior de la cara externa del cartílago tiroides, la cara lateral de los dos anillos traqueales y la unión de la faringe con el esófago. La cara externa tiene relación con los músculos tiroideos y el esternocleidomastoideo. Y la cara posterior se halla en relación con el paquete vasculonervioso del cuello, carótida primitiva por dentro y la yugular interna por fuera, neumogástrico por detrás de estos vasos y por delante un asa del hipogloso. Mi nombre es Elaine Álvarez y en este apartado le estaré hablando sobre la irrigación y drenaje de la glándula tiroides. Bien, la parte superior de la glándula tiroides está irrigada por la arteria tiroides superior, que es rama de la arteria carótida externa, y esta a su vez nace de la arteria carótida común que sale por encima de la bifurcación del seno carotídeo. La parte inferior de la glándula tiroides está irrigada por la arteria tiroidea inferior, que nace del tronco de la arteria subclavia a través del tronco tirocervical. En algunas personas hay una variación y está la arteria tiroidea media, que también recibe el nombre de arteria inma, y esta puede nacer de tres arterias, que son el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia. Bien, ahora le estaré hablando sobre el drenaje. La parte superior de la glándula tiroides está drenada por tres arterias principales, que son la vena tiroidea media, la superior y la inferior. Y estas forman un plexo que desemboca en la vena tiroidea superior, y esta drena en la vena yugular interna. La parte media de la glándula tiroidea está dada por la vena tiroidea media, que drena en la vena yugular interna. La parte inferior de la glándula tiroidea está drenada por la vena tiroidea inferior, que drena en la vena yugular interna o en el tronco brachiocefálico. Cabe resaltar que en algunas personas hay una variación anatómica en la que estos tres troncos, la vena tiroidea superior, la vena tiroidea inferior y la vena tiroidea media, drenan el tronco brachiocefálico. Ahora le estaré hablando acerca del sistema linfático. Cabe resaltar que la glándula tiroides cuenta con una extensa red de ganglios linfáticos,
Los vasos linfáticos intraglandulares conectan ambos lóbulos tiroides a través del istmo y también drenan la estructura y los ganglios linfáticos alrededor. Drenan las estructuras y los ganglios linfáticos alrededor de la tiroides. Los ganglios linfáticos regionales incluyen los ganglios pretraqueales, los paratraqueales, los peritiroideos, los perilaringeos y los retrofaringeos. Bien, como podemos ver en la imagen, cada lado de la tiroides, de la glándula tiroides, podemos ver un color diferente y eso nos ayuda a identificar cada uno de los ganglios. Bien, los que tienen un color marroncito claro son los prelaringeos. Y estos, como nos indican las flechitas drenan en los cervicales profundos superiores. Los moraditos, al igual que los mamín oscuros, los paratraqueales y los peritraqueales drenan en los cervicales profundos inferiores. Mi nombre es Jennifer Espinal y voy a estar hablando acerca de la inervación de la glándula tiroides. La glándula tiroides posee una inervación de tipo autónoma, siendo el parasimpático a través de las fibras postganglionares del ganglio cervical superior y medio, y el parasimpático proviene del nervio vago a través de las fibras del nervio laríngeo superior y del nervio laríngeo recurrente. Estos nervios llegan a la glándula acompañados de sus respectivos vasos sanguíneos. Cabe destacar que la función de esos nervios es vasomotora y no secretora, porque la secreción del producto endocrino de esta glándula está mediada por la hipófisis. La lesión del nervio laríngeo recurrente, esta se produce debido a accidentes que pueden pasar en la tiroideoctomía. En esta se produce una parálisis de las cuerdas vocales. Se produce una pérdida en la abducción y aducción de las cuerdas vocales. La parálisis de este nervio, la cuerda puede moverse con la fonación, pero no con la inspiración. Esta puede ser de dos tipos, parálisis unilateral y parálisis bilateral. La que se puede visualizar en la imagen es la parálisis bilateral de las cuerdas vocales. Bien, la parálisis unilateral es la forma más leve de parálisis de cuerdas vocales. En esta, el signo y síntoma que presenta el paciente puede ser post-ronca y entrecortada. No presentará síntomas de obstrucción de las cuerdas vocales. Esto pasa en la parálisis bilateral, donde el paciente puede tener disnea y se produce estridor. También existe el riesgo de aspiración, es decir, los alimentos pueden ser aspirados en la tráquea. En resumen, la parálisis de las cuerdas vocales, la lesión de ese nervio, va a causar que el paciente tenga un problema con la fonación, la respiración y la deglución. Hola, mi nombre es Kirsi Rivera. Yo le voy a estar hablando sobre la histología de la glándula tiroides. En sí, la histología está compuesta por dos tejidos. Está un tejido propio y un tejido conectivo. El tejido propio está formado por células foliculares que se organizan en los folículos tiroideos y por las células parafoliculares o células C, que estaremos viendo más adelante. También está el tejido conectivo. Este es un tejido colagenoso, deriva del mesodermo junto con la fascia cervical profunda, que forma la cápsula de la glándula, de donde se originan unas tabicaciones que se proyectan hacia el interior de la glándula. Entonces, esto es para formar los lobulillos o acinos tiroideos. Y dentro de estas tabicaciones es que se encuentran entonces los vasos sanguíneos, el drenaje venoso, el drenaje linfático y los nervios. Bien, los lobulillos o acinos tiroideos son de diversos tamaños y forma. Estos son separados por unas de otras, como se dijo, por tabiques de tejido conectivo correspondientes a tabiques que se proyectan desde la cápsula. Estos acinos o lobulillos tiroideos están formados por una única capa de tejido tiroideo especializado o epitelio folicular, de cual reposa sobre la lámina basal y en su interior posee un material coloide. En esta imagen podemos observar cuáles son las cápsulas parafoliculares y la célula folicular.
Bien, aquí podemos observar de manera más eficiente cuáles son, o sea, la histología en sí de la glándula. Aquí podemos ver los folículos tiroides. Esas estructuras de epitelio cúbico con una sola capa formado de esferas llenas de una sustancia gelatinosa llamada coloide. También las células foliculares, que son de tipo cúbico. El tamaño depende de la actividad de la glándula, pero uniformes en cada folículo. El núcleo se encuentra en posición basal y es redondeado, un citoplasma rico en organelos que incluyen gránulos de secreción. Y por último también tenemos las células parafoliculares, o también llamadas células C, que son grandes de núcleo, excéntrico, o sea, su núcleo es excéntrico y con abundante gránulos citoplasmáticos. Son más grandes que las células foliculares y se encuentran dentro de la membrana basal del folículo sin contacto con el coloide. Esto es todo de la histología de la glándula tiroides. Mi nombre es Daniel Santana y le voy a estar hablando acerca de la fisiología de la glándula tiroides. A la hora de hablar de la fisiología de la glándula tiroides, es importante mencionar la estrecha relación que existe entre el yodo y las hormonas que se producen allí. También es importante mencionar un poco acerca de lo que es el metabolismo del yodo. Las necesidades diarias promedias de yodo son de 0,1 miligramos, que puede obtenerse de alimentos como el pescado, leche y huevos, también aditivos del pan o la sal. En el estómago y en el yeyuno, el yodo se convierte pronto en yoduro y se absorbe a la corriente sanguínea, desde donde se distribuye de manera uniforme por todo el espacio extracelular. El yoduro se transporta por mecanismos activos al interior de las células foliculares mediante un proceso que depende de ATP. Las tiroides es el sitio de almacenamiento de más del 90% del yodo y representa un tercio de la pérdida plasmática del mismo. El yodo plasmático restante se excreta por vía renal. Con relación a lo que es la síntesis de las hormonas tiroideas, podemos destacar varias etapas. En primera instancia tenemos aquí lo que es la tiroglobulina. Esta es una glucoproteína que se produce a nivel del retículo endoplásmico rugoso y luego se secreta al lumen folicular. Esta glucoproteína es importante ya que tiene unos residuos de tirosina que serán yodados y luego van a dar lugar a lo que serían los precursores de las hormonas tiroideas. En la segunda etapa tenemos lo que sería el acoplamiento, el acaparamiento del yodo, que no es más que el proceso del paso del yodo desde la circulación hacia adentro de las células foliculares. Este proceso está determinado por una proteína transmembranal conocida como el cotransportador de sodio-yodo. Una vez dentro, el yodo va a pasar a través de la célula y se va a ir hacia la membrana apical, donde se va a oxidar por medio de una enzima conocida como peroxidasa. Este yodo oxidado luego se va a unir a lo que serían los restos de tirosina de la tiroglobulina y va a dar lugar a lo que sería la monoyodotirosina y a la diyodotirosina. A su vez, la misma enzima va a catalizar otra reacción de acoplamiento en donde dos moléculas de monoyodotirosina se van a unir para formar una molécula de tetrayodotirosina, mientras que una molécula de monoyodotirosina se va a unir con una de diyodotirosina para dar lugar a la triyodotirosina o T3. Luego de ahí, entonces, este complejo, unido de la tiroglobulina con las hormonas tiroides, luego va a entrar a la célula por medio de endocitosis. Ahí se van a hidrolizar las T4 y T3, luego van a pasar a la circulación. Y lo que resta, que vendrían siendo la monoyodotirosina y diyodotirosina, se van a pasar con un proceso de reciclaje, en donde una enzima conocida como deyodinasa se va a encargar de hidrolizarlas y va a degradarla en tirosina por un lado y yodo. Ambas moléculas luego van a ser utilizadas, recicladas para la formación de nuevas hormonas. Con relación al transporte de las hormonas, una vez que ésta llega a la circulación, se van a unir a unas proteínas transportadoras, conocidas como la globulina de unión a la tiroxina, que es la más importante de ellas. También se puede unir a la prealbúmina y en menor proporción también puede estar unida a la albúmina. Se dice que solo una pequeña fracción, aproximadamente el 0,02% de la hormona tiroidea,
se encuentra libre, es decir, que no se encuentra unida a proteínas que la transporten en la circulación. Y esto es lo que le confiere, o es el componente que tiene actividad fisiológica. Finalmente, con relación a lo que sería la secreción, está determinada principalmente por lo que sería el eje hipotálamo, hipófisis y glándula tiroides. En este esquema de aquí podemos ver que en el hipotálamo se produce una hormona conocida como la TRH, o hormona liberadora de tirotropina, que va a estimular las células de la hipófisis anterior para que estimulen la liberación de la TSH. Esta TSH a su vez va a estimular a las células foliculares de la glándula tiroides para que se produzcan las hormonas tiroideas. Aquí mismo podemos visualizar lo que sería el mecanismo inhibidor, que viene siendo un mecanismo de retroalimentación negativa, en donde estas mismas hormonas se van a encargar de ir a la hipófisis y van a producir un efecto inhibidor local, lo que se va a traducir en una disminución de la liberación del TSH y por lo tanto una disminución de la estimulación de la glándula tiroides para que produzca las hormonas tiroideas. Mi nombre es Dani Junior Jiminián y les estaré hablando sobre las funciones de la glándula tiroides. Participa en la producción de hormonas, especialmente tiroxina y triiodotironina. Estas hormonas regulan el metabolismo basal y afectan el crecimiento y grado de funcionalidad de otros sistemas del organismo. Sintetiza la hormona calcitonina, que juega un papel importante en la homeostasis del calcio. Es controlada por el hipotálamo y la pituitaria. Las hormonas tiroideas aumentan la termogénesis y el consumo de oxígeno. Son necesarias para la síntesis de muchas proteínas esenciales en los periodos de crecimiento y para la organogénesis del sistema nervioso central. Influyen sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos. La triiodotironina incrementa el metabolismo basal, incrementando el uso de oxígeno y energía por el cuerpo. Actúa en la mayoría de los tejidos, con algunas excepciones, incluyendo el vaso y los testículos. La T3 estimula la producción de ARN polimerasa 1 y 2, incrementando la tasa de síntesis proteica. La tiroxina esta se encarga del control de la producción de energía en el cuerpo. Es necesaria para mantener la tasa metabólica basal a un nivel normal. Durante los años de crecimiento, mientras la hormona del crecimiento estimula el aumento de tamaño, la tiroxina hace que los tejidos vayan tomando la forma apropiada a medida que van creciendo. Es decir, la tiroxina hace que los tejidos se desarrollen en las formas y proporciones adecuadas.